ha sido compañero de batallas, de partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue elegido presidente de la República en nombre del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe. ¿Cómo recibe usted, señor expresidente, la decisión que anunció ayer la juez Sandra Heredia? Pues primero yo quiero decir una cosa con mucha claridad, doctor Juan. Yo creo que este es un fallo que tiene demasiadas irregularidades, un proceso que tiene demasiadas irregularidades. El solo hecho que el Ministerio Público, que como usted sabe vela por los derechos de los colombianos, haya solicitado absolución por la falta de pruebas y adicionalmente porque no existe elemento alguno que permita sentenciar que Álvaro Uribe ordenó cometer un delito o haya cometido un delito, creo que es algo que no podemos dejar pasar. Que hayamos visto durante 2 años de manera consistente la Fiscalía solicitar la preclusión por la ausencia de pruebas, es algo que no se puede dejar pasar. Que haya sido incorporado al material probatorio interceptaciones sin orden judicial, contextualizadas, es algo que es supremamente grave. Que el famoso testigo estrella tenga tantas dudas, tantas inconsistencias, es algo que también se suma a toda esta cadena de irregularidades, y la ausencia de una sola prueba reina que permita que de manera concluyente decir que él ordenó cometer un delito o lo haya cometido, pues todo esto suma en las irregularidades que hoy están generando la atención de Colombia por parte de los organismos internacionales de derechos humanos y por parte también de otros gobiernos. Pero creo que la defensa ahora tendrá que hacer la apelación. Para mí la inocencia le está más que demostrada. Tanta irregularidad solamente muestra que hay un elemento tendencioso en esto, y yo sí creo que hoy el país tiene claro la inocencia de Uribe. Hay que seguir en la batalla judicial, pero también hay que solicitarle a los organismos internacionales que pongan sus ojos en Colombia. Expresidente, buenos días. Solo quería citar una de las frases que mencionó en la lectura del fallo ayer la jueza Heredia. Textualmente dice: aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral. ¿Usted confía en la independencia de la juez, expresidente? Yo creo, William, que caer en este momento en la disputa personal con la juez es algo que poco agrega. Yo quiero mirar es el proceso integralmente. Entonces, cuando usted mira el proceso integralmente, ¿esto por qué ocurre? ¿Por qué se crea este proceso? Porque Álvaro Uribe estaba defendiendo su honra y su buen nombre a un comportamiento que durante años se pretendió, que era ir por las cárceles de Estados Unidos y por las cárceles de Colombia buscando jefes paramilitares que lo acusaran y lo inculparan a él de vínculos con esa organización. Él pone una denuncia, de pronto pasa de denunciante a denunciado. Se utiliza un material probatorio, más de 20.000 comunicaciones que no eran para él, que no tenían orden judicial, y se agregan al material probatorio sin que ninguna comunicación indique que él ordenó cometer un delito o que él lo haya cometido. Después usted recordará que se dictó primero un llamado a indagatoria. Recién fui yo electo presidente de la República. Ese llamado a indagatoria después fue equiparado prácticamente a una acusación, a una imputación. Usted recordará que, y eso es otro elemento que es lamentable, cómo a él se le dictó una medida de aseguramiento en plena pandemia con restricción de movilidad, siendo él senador de la República, cumpliendo con todas sus diligencias, afectándole el derecho a la defensa, que después le fue resarcido, por supuesto, pero que en ese momento fue altamente controversial, y que durante 2 años la línea consistente de la Fiscalía haya sido cambiada abruptamente, más el Ministerio Público pedir la absolución. Todo esto sí muestra que hay elementos que son muy irregulares y que tienen una coincidencia con el panorama electoral que tiene hoy Colombia. Entonces, esto por supuesto que tiene que ser observado por nosotros como sociedad, pero también tiene que ser observado por la comunidad internacional. Y es paradójico que en un país donde los criminales de lesa humanidad que arrasaron con un sector de la población durante décadas, hoy gocen de la libertad, no tengan ninguna pena condenatoria, y que una persona que ha defendido la institucionalidad, que ha luchado por Colombia,
que además ha acudido a todas las instancias, que no existe Sí. una prueba reina, ahora aparezca condenado. Eso solamente muestra la inconsistencia de todo esto. Ahora, expresidente, es que es muy difícil no darle una lectura política y una repercusión política que seguramente va a tener esta decisión que se ha tomado ayer. Esta mañana, Darcy en su secreto reveló que Iván Cepeda iba a ser, bueno, víctima en el proceso, iba a ser candidato presidencial muy seguramente y casi de manera directa de ese sector de la izquierda. ¿Qué piensa que ahora la víctima del proceso termine catapultado como candidato presidencial? ¿Alguna opinión al respecto, Pues expresidente? esa intención siempre ha estado. Es que, por supuesto que esto tiene intencionalidad política, siempre la ha tenido. Claro que había siempre la intencionalidad política de acabar moralmente, reputacionalmente a Álvaro Uribe. Siempre se intentó eso, por eso fueron todas esas visitas y esos peregrinajes a las cárceles de Colombia y en el exterior buscando testimonios. Eso fue lo que se intentó durante años. Y usted recordará que muchas acciones en contra de él y de su familia ocurrieron en vísperas electorales. Ya al país se le olvida lo que pasó con su hermano en vísperas de las elecciones del 2014 y después lo que ocurrió en la campaña del 2018. Entonces, claro que aquí hay unos elementos que son coincidentes, pero todo eso, que por supuesto amerita que tengamos toda la atención, es importante y es relevante mostrarlo. Pero lo más relevante de todo esto es la injusticia que se está cometiendo, porque no hay una sola prueba reina, William. Que eso haya ocurrido sin una prueba reina y después de las solicitudes del Ministerio Público de una absolución, sumado a todas las irregularidades, es algo que por supuesto los colombianos tenemos que observarlo y la comunidad internacional también, porque como diría alguien, cuando los derechos de alguien son violados, los derechos de todos están en riesgo. Entonces, claro Sí, que aquí lo seguiremos acompañando en todo el proceso y todas las instancias, pero que esto tiene expresidente. motivación política, la tiene, que tiene intencionalidad política, la tiene, y que adicionalmente se busca que todo esto sea parte del contexto de la elección del 2026. Sí, hablando de las repercusiones políticas, ¿cuál es el escenario en el contexto también un poco de la campaña del 2026 que usted ve con un expresidente por primera vez en Colombia y el expresidente Álvaro Uribe con una posible medida de aseguramiento, así sea domiciliaria? A ver, primero, yo creo que aquí hay unos elementos procesales que no me corresponde a mí hacer todas las valoraciones, pero aquí siguen más instancias. Acá sigue una apelación ante el tribunal y eventualmente también puede existir en una eventualidad un recurso extraordinario de casación. Todo eso es posible, eso lo tendrá que definir el equipo de defensa. Y lo lógico es que una persona que ha sido siempre consistente en presentarse, cumplir con sus diligencias, pues lo lógico es que esa persona pueda seguir ejerciendo su defensa en libertad. Mucho más cuando ha tenido siempre la línea consistente de defensa mostrando todos los elementos que han sido irregularidad, que es una irregularidad y donde, vuelvo, insisto, no hay una sola prueba reina en su contra. Entonces, eso debe ser algo fundamental. Y lo otro es que, por supuesto, su voz, su presencia, su legado y su influencia tiene que mantenerse activo por el bien de la democracia colombiana. Expresidente Duque, precisamente lo sucedido con el expresidente Álvaro Uribe podría llevar a que el gobierno de Estados Unidos tome una posición parecida a la de Brasil con Bolsonaro y la posible imposición de fuertes aranceles a Colombia, ¿o cuál podría ser esa respuesta del gobierno de Trump en términos prácticos hacia Colombia? Bueno, no me corresponde a mí decir qué hace o qué no hace el gobierno de los Estados Unidos, pero claramente hay una preocupación. Es que en Estados Unidos, si hay algo que es muy riguroso en todos los procesos judiciales, es el elemento probatorio y la prueba reina. Entonces, usted puede ver cualquier proceso en Estados Unidos, pero la carencia de una evidencia contundente siempre lleva a una exoneración. Lo que llaman en Estados Unidos una exoneración de non guilty. Cualquier observador de este proceso en los Estados Unidos que vea la debilidad probatoria, la incorporación de pruebas que se hizo sin orden judicial, la debilidad de los testigos estrella, entre comillas, todo esto pues va a generar un estupor muy grande. Ya se está viendo en miembros del Congreso, ya se ha visto en el pronunciamiento del secretario de Estado. Entonces sí creo que esto alimenta una preocupación adicional a todo lo que está ocurriendo en Colombia, el debilitamiento de la lucha contra el narcotráfico, la expansión de los cultivos ilícitos, a la conducta tolerante y permisiva con miembros de grupos armados elevados a la condición de gestores de paz. Y ahora también
un proceso donde hay una condena sin una sola prueba reina y con una serie de irregularidades que son conocidas ante los ojos de los colombianos y de la comunidad internacional. Entonces, muy seguramente esto va a tener repercusiones también en la política exterior. Muy buenos días, expresidente Iván Duque. ¿Cuál debe ser ahora entonces el enfoque de las precampañas o de las campañas para llegar a un candidato del Centro Democrático, con uno de sus precandidatos en una unidad de cuidados intensivos y con un expresidente pues ya señalado por la justicia? Pues es muy doloroso lo que ha ocurrido con Miguel Uribe y es muy doloroso lo que ha ocurrido ahora con este anuncio de fallo. Pero yo creo que el Centro Democrático es un partido fuerte, con vocación de poder, con un grupo de personas que están aspirando a la candidatura sólidas, personas con clarísimo conocimiento del país, pero también hay una bancada que está activa y un partido que quiere jugar en grande en la elección en el 2026. Entonces creo que en lo que tiene que ver con el partido, este tipo de situaciones que son dolorosas, también generan una gran fortaleza porque el Centro Democrático se crece siempre en la adversidad. Pero al margen también de esto, yo creo que el partido y todos los dirigentes del partido tienen claro que hay que ir construyendo un camino a una unidad patriótica y democrática para poder recuperar nuestra democracia a plenitud, el orden institucional y que podamos pasar esta horrible noche. Entonces creo que todos esos elementos estarán ahí y con más veras un proceso con tantas irregularidades y un proceso donde no hay pruebas y donde Álvaro Uribe ha mostrado su inocencia, su integridad, su gallardía, como lo ha hecho permanentemente, pues eso también va a motivar a que el accionar político esté también fortalecido y motivado para que tengamos la recuperación institucional que también se vea reflejada en una mejor justicia. 8:14 minutos de la mañana. Señor expresidente Iván Duque, este escenario ha llevado para que nos cuente Darcy Quinn que ya hay unas voces muy fuertes en la izquierda que están pidiendo no solo que el senador Iván Cepeda se lance a la contienda presidencial, sino para que varios grupos de la izquierda lo acompañen en esa aspiración. ¿Cree usted que lo que vamos a ver en la política de cara a la campaña próxima es una izquierda muy fortalecida en alas, digamos, radicales como la de Iván Cepeda, y en la otra orilla los seguidores del Centro Democrático de Álvaro Uribe en solidaridad con él, y todo esto un poco en desmedro de candidatos más del centro, que vamos de nuevo para un enfrentamiento pacto histórico Centro Democrático? ¿O usted cree que eso se puede mover distinto? Yo creo, doctor Juan, que aquí hay que hacer los contrastes. Aquí hay que ver quiénes han sido los defensores de la impunidad para las FARC y quienes han sido víctimas de procesos irregulares. Porque a mí no me van a venir a vender el cuento que van ahora a reivindicar un proceso sin pruebas reinas como un testimonio de apego a la legalidad, cuando han sido en el otro lado los principales promotores de la impunidad para las FARC. Porque el país tiene que hacer esos contrastes. El país tiene que darse cuenta que todos los cabecillas de las FARC que flagelaron a Colombia durante décadas están en libertad, sin condenas, y muchos de ellos también en el Congreso. Y en el otro lado, personas que le han servido a Colombia, que han luchado por la legalidad, que han trabajado denodadamente, que han acudido a todas sus instancias, que han probado su inocencia, condenados. Entonces, esto va más allá de lo puramente ideológico. Aquí está quienes han sido los consuetas de Nicolás Maduro y del chavismo y del Foro de Sao Paulo, y quienes creen en la democracia, en la legalidad, en la economía de mercado, en la sociedad y en una agenda social sostenible. Aquí se tienen que hacer los contrastes con quienes han tratado siempre de buscar darle canonjías a todos los terroristas, que los han sentado a la mesa y los han nombrado gestores de paz, y quienes han luchado de manera clara y vertical por la legalidad, enfrentando a cualquier forma de criminalidad. Eso es lo que el país tiene que hacer como valoración. Entonces, esa batalla estaremos listos todos los colombianos a darla, pero aquí hay que pensar en la unidad patriótica de quienes tenemos un enfoque por la legalidad, por la economía de mercado y sobre todo por la política social sostenible. Los demás
se quedarán en su populismo y su demagogia. Creo que ese es el contraste que hay que hacer de cara al 2026. Bueno, pero creo interpretar por sus palabras, entonces, los que usted dice y los que pusieron a las FARC y les dieron todas las gabelas a las FARC, los que le han nombrado gestores de paz, entonces yo aquí empiezo a pensar de quiénes está hablando. O sea, expresidente, ¿es correcto decir que usted está hablando de que se tiene que castigar en las urnas el santismo y el petrismo? Bueno, usted está trayendo, yo no sé en qué categoría quepan, pero usted está trayendo dos términos que yo no señalé, pero y supongo que si usted los está trayendo a colación es porque usted, al igual que yo, los identifica a ellos con la impunidad. Entonces, todos los que han promovido la impunidad contra el terrorismo sí van a estar en un lado, y los colombianos de bien vamos a estar en otro. Pues los usted que mencionó los procesos de paz, mencionó... Sí, claro, los procesos de impunidad. Los gestores sociales, los gestores sociales. Los procesos de impunidad, Darcy, y todos estos gestores de paz que han seguido cometiendo delitos. Es que no se nos olvide quienes están en este momento ya con indicios como posibles autores intelectuales del atentado contra Miguel Uribe. Muchos de ellos que habían buscado ser gestores de paz, inclusive algunos que fueron gestores de paz y que han estado en las disidencias de las FARC. Y por otro lado, ya vamos a cumplir casi 10 años desde que tenemos la justicia transicional y no hay una sola condena con pena intramural para los grandes criminales de lesa humanidad. Esos son los contrastes que hay que hacer, y está bien que el país los haga, pero también que los haga sobre la base de construir una unidad democrática en el 2026. Y estaba viendo que el expresidente Santos no se ha pronunciado, ¿no? Digamos, lo han hecho los expresidentes, el presidente, pero estaba viendo que Juan Manuel Santos está como en otra cosa. Sí, muy seguramente, porque usted sabe que en los que han promovido esa impunidad claramente han tenido identidad política, pero yo, más allá de la conversación política que hay que tenerla, creo que en este momento, como lo señalé ayer, Álvaro Uribe no está solo. Su inocencia ha sido probada por él gallardamente. Hay que acompañar a su defensa en las instancias que sigan, pero también hay que mostrarle al país que una persona no puede ser condenada sin una prueba reina donde se pueda concluir que ordenó un delito o que cometió un delito. Creo que ese es el punto de partida del sentido común para que todos nos solidaricemos ante un proceso lleno de irregularidades. Expresidente, previo al fallo hubo un cruce de mensajes en X entre el presidente Petro y el expresidente Uribe, en el que decía el presidente Petro que los jueces de Colombia deberían sentir que cualquiera que fuera el sentido de sus fallos contarán con la protección del gobierno democrático. Y el expresidente Uribe le replicó sobre ese mensaje diciéndole que dejara de mentir, que él había amenazado al juez que absolvió a su hermano y que dejara de posar como el arcángel de los jueces porque usted siempre los ha presionado. En este caso del juicio del expresidente Uribe, ¿hubo presiones del presidente Petro? Yo no le puedo hablar de presiones porque la palabra presiones tiene una connotación que tiene elementos de especificidad, pero hablemos de tendenciones o de tendencias o de afirmaciones o de mensajes subliminales. Todos los gobiernos están llamados a defender a sus jueces, todos, cualquiera. Eso no es ahí ninguna innovación. Todos los gobiernos tienen que proteger a sus jueces. Pero claramente durante muchos años vimos la actitud tendenciosa de Petro en contra de Uribe de señalarlo de todo tipo de delitos. Y sabemos también que en épocas de vísperas electorales siempre hubo ataques también a Álvaro Uribe y a su familia. Es que al país no se le puede olvidar lo que pasó en el 2014 contra su hermano. Al país no se puede olvidar de lo que pasó en el 2018. Es que se hayan incorporado como pruebas interceptaciones sin orden judicial, eso es algo que se cae por su propio peso en cualquier sistema legal. Pero aquí fue incorporada. Que haya un testigo que además fue condenado por delitos graves en el gobierno de Álvaro Uribe, que él sea el testigo esté ya en cualquier otro lado, sería altamente cuestionable. Entonces, todo esto puesto en el contexto de quien ha tratado siempre de orientar la opinión a señalar que Álvaro Uribe fue una persona cercana a los paramilitares, ahora que no venga a posar de independiente. Pero voy a decir una cosa con mucha claridad a todos ustedes. Es que es ridículo que traten de buscar una especie de conexión de Uribe con los paramilitares cuando él como presidente
los sometió a la justicia, los desmovilizó y los extraditó a los principales jefes paramilitares, y en cambio el silencio con los gobiernos que permitieron por acción o por omisión el avance del paramilitarismo en Colombia. Esas son cosas que no se pueden permitir en el juicio histórico, pero claramente hay una actitud política de los sectores que Petro siempre ha representado. Hoy tenemos que defender los ciudadanos de bien a Álvaro Uribe por una inocencia probada en un proceso irregular, acompañar su defensa en las instancias que vengan, pero tenemos que ser claros en el mensaje. No hay una prueba reina que permita conducir a que él ordenó un delito o él lo cometió. Y esa injusticia, esa piedra de injusticia es la que los colombianos no podemos permitir que haga carrera, porque los derechos de todos están en peligro. 8:23 minutos de la mañana. Usted hace parte de varios grupos y le pregunto para cerrar, señor expresidente, de varios grupos de expresidentes de procedencia democrática. Hace parte de centros y tanques de pensamiento. Hace parte de planteles académicos muy prestigiosos. Más allá del cotarro político de Colombia, ¿cómo se analiza este fallo en esas instancias? Quienes no están ni buscando votos en Colombia, ni persiguiendo el poder en Colombia, sino mirando incluso con una mayor serenidad y ánimo desapasionado lo que ocurre en este país. Yo creo que hay una gran preocupación, doctor Juan, y yo creo que en los próximos días muy seguramente vamos a ver pronunciamientos de muchos grupos de expresidentes, de centros de pensamiento, de personas que también desde la academia están observando lo que ocurre en Colombia. Yo creo que todo esto también está conduciendo a que se entienda la gravedad de todo lo que pasa en el país, de la sumatoria de este fallo con sus irregularidades, con lo que ha sido la propuesta de paz total, que ha sido buscar prebendas y canonjías para los criminales, con el proceso que se tiene ahora, que ha anunciado también el Ministerio de Justicia, de atenuaciones y reducciones de penas que beneficiaría a muchísimos criminales, el crecimiento del narcotráfico de manera permisivo. Entonces yo creo que se vienen muchas cosas y todo esto soportado en elementos que en cualquier país democrático e institucional serían un escándalo. Y eso es lo que yo quiero hacer especial referencia. Es que es un escándalo lo de la incorporación de interceptaciones sin orden judicial. Es un escándalo la forma en la que se incorporaron testigos estrella con las debilidades que tenían, no solamente por sus testimonios pasados, sino también por sus inconsistencias. Como también es absolutamente aterrador que haya una solicitud del Ministerio Público de exoneración y que esa se haya pasado de largo y que se haya cambiado súbitamente la posición de la Fiscalía después de 2 años de solicitar la preclusión por la ausencia de pruebas. Todo esto, sumado a lo que ya le mencioné, claro que está generando una especial atención en Colombia y que yo no tengo duda en que se va a ver reflejado también en aspectos de la política exterior y la forma como Colombia se vea institucionalmente en el mundo. 8:26 minutos. Señor expresidente Iván Duque, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, doctor Juan. Un abrazo. 8:26, la FM, periodismo para todos.